Normalmente nosotras trabajamos con una asistencia preferentemente presencial y cuando apareció esto, pues de la noche a la mañana tuvimos que cambiar y la presencial se quedó en muy poquitos casos y la mayoría pues, de forma telemática. Entonces eso ha sido quizás el reto más importante que hemos tenido. Cuando empezó la pandemia casi no había información procedente de China en el COVID-19 pediátrico. Ahora en cambio tenemos un boom de información, pero con poca certeza científica. Entonces pues es a la mañana trabajar, a la tarde pues estudiar. Yo creo que la pandemia puede ser positiva en el sentido de que puede impulsar la telemedicina. Y me gustaría que una vez que pase esto, pues nuestras consultas se puedan combinar la medicina presencial con la no presencial. Espero que saquemos cosas positivas y a mí me gustaría que, ya que han valorado mucho la sanidad pública, pues que eso se siga valorando, que se respete y que se defienda. Una cosa que me ha gustado es que nos hemos dado cuenta que nos importan mucho nuestros mayores. Entonces me gustaría que mejorase su asistencia y que podamos presumir como sociedad lo mucho que nos importan.